Empecemos. Voy a iniciar entonces la grabación. Muy buenos días nuevamente. Hoy es 15 de diciembre del 2021. Todavía estamos en emergencia sanitaria. Los casos por contagio por COVID-19 se han incrementado, pero hemos tenido una reducción muy importante en la mortalidad. Lo que va mostrando pues como una efectividad del sistema y del proceso de vacunación del que se ha vivido, pero bueno, todavía a seguirnos cuidando en estas fiestas de diciembre que somos nosotros los antioqueños tan unidos, tan de estar en familia, tomar los chorritos, intentar cuidarnos, cuidar a las personas mayores y ante cualquier síntoma, pues como se están demorando tanto en las EPS en tomar las pruebas, que seamos conscientes de que cuando tenemos algún síntoma, pues muy probablemente estamos en una de las etapas del contagio, entonces evitar contagiar a personas que no tengan ese sistema de defensas tan fuerte como el de nosotros. Entonces, el uso de la mascarilla constantemente, lavado de manos con agua y jabón, y que esto se vuelva mensaje para todas las personas, que nosotros como salubristas pues seamos los primeros en tener esas medidas y evitar el contagio de los demás. Bueno, entonces hoy 15 de diciembre vamos a realizar el control de lectura. Voy a compartir pantalla para que en la grabación quede las personas que asisten. Cada uno, le ruego el favor, mire si está señalado para que quede pues como la constancia de que sí están. Entonces Diego León Álvarez, Jeffrey, Sneider, María Camila, Luz Estefi, Cristian, Melanie, Andrea, Gleider Joana, Lisette, Luisa Fernanda Ospina, Wendy Piedraíta, Santiago Pulgarín, Jessica Tatiana Sánchez, Ricardo Antonio, Juan Felipe y Gloria Edith. Si alguien hace falta en esta toma de asistencia, me lo informa por favor. Listo. Bueno, entonces somos 19 personas. Profe, qué pena, yo me acabé de Osorio conectar. Cortés, sí señora. Osorio Cortés, ya la voy acá. Bienvenida, Ana María. Bueno. ¿Lograron ver la película y el documental Cartas a una sombra? ¿Alguien no la vio? Bueno, entonces vamos a iniciar. La vez pasada, como yo les había dicho, pues no es de mi interés corcharles a ustedes en un control de lectura, sino que este control de lectura que vamos a hacer, ustedes puedan participar para yo poder tomar registro y así poner una nota, pero lo más importante es que a raíz de esas preguntas que se hicieron la vez pasada, de los videos que ustedes han podido ver, de los textos que han leído, empecemos a hacer una conversación. Felipe Torres, ya estaba, sí. Empecemos a hacer una conversación de lo que ustedes encontraron, de esas preguntas que surgen, de esas reflexiones. Entonces, una de las primeras preguntas que había hecho la vez pasada y que pues debido a que no se tenía mucha claridad, lo reprogramamos para el día de hoy. Esa de las primeras preguntas es, ¿cuáles son las 5A para desarrollarse saludablemente? Tener en cuenta esas 5A que Héctor Abad las planteaba nos va a permitir acercarnos a esa faceta a ese legado del maestro como salubrista. Entonces, ¿quién quiere iniciar? Pueden ir levantando la mano y podemos ir con una sola participación. Ya se va haciendo ese control para que después los otros puedan tener ese espacio de participación. Adelante, Lisette. Entonces, permítame en un momento, está Lisette y Wendy. Profe, las 5 A's eran aire, agua, alimento, abrigo y afecto.
Wendy, adelante. Profe, a mí se me generó una duda, por ejemplo, en la película nombraban pues las cinco que acabo de decir, Lizeth, pero en el documento que usted nos compartió no decía como abrigo, sino albergue. Entonces yo quedé como confundida en sí, si son las de las películas, si es de la de las películas o en si era la del documento. Porque pues para mí abrigo y albergue pues como que no asemejo mucho que digamos. Estefanía, adelante. Profe, yo creo que los dos términos son sinónimos en ese contexto. Él hacía referencia como a las dos cosas. Yo también, al principio, cuando empecé como a verme la película, también encontré afecto y después albergue, pero sí, sí los asocié los dos. Sí, tiene que ver con la posibilidad de la funcionalidad familiar, de esa posibilidad de que se tenga el afecto desde ese albergue, desde ese abrigo, desde esa posibilidad de resguardar a ese sujeto. Acá hay una cosa muy importante, gracias a las tres, a Estefanía, a Luisa Fernanda y a Wendy Dayana. Muchas gracias por la participación. Mm, digamos, esas 5A nos permiten a nosotros identificar cuáles son esos principios de la salud pública, a qué nos dedicamos nosotros desde el área de la salud pública. Agua, tranquilamente desde el trabajo que ustedes hacen de agua y saneamiento, todo lo que tiene que ver con saneamiento básico, todo lo que tiene que ver con la gestión adecuada de residuos, miren que ahí empieza y uno dice, hombre, Héctor Abad era un médico, pero él lo que es, y ustedes dentro de la formación son salubristas y ustedes se dedican también a trabajar desde ese campo de la salud pública. El trabajo que se hace en el saneamiento ambiental básico, gestión adecuada de residuos, todo eso que ustedes, digamos, uno de las profesiones que tiene la facultad tiene que ver con esto. ¿Cómo prevenimos que la gente se enferme? Dentro del texto, Héctor Abad plantea, ha salvado más vidas la medicina preventiva que la medicina curativa. Y si ustedes alcanzan a ver en el país, la mayoría de inversión en el campo de la salud se da ya en la medicina curativa. Entonces tenemos hospitales de sexto nivel con tecnología de punta, con unas inversiones altísimas, altísimas, con unos costes altísimos. Miremos casos cercanos, por ejemplo, el hospital San Juan de Dios, perdón, San Vicente, que está en Río Negro. No sé, siempre se me confunde el San Juan de Dios con el San Vicente, el Hospital San Vicente que está en Río Negro, en Llano Grande, donde es un hospital de sexto nivel, donde llegan las personas con enfermedades terminales, hay tecnología de punta y uno de los espíritus que rescataba el maestro Héctor Abad siempre era la medicina preventiva. Primero porque decía que era la que más vidas salvaba y la otra era que a nivel de una inversión económica era mucho menor, era mucho mejor, digamos, dentro de toda esa enseñanza del maestro, lo que indicaba es mejor prevenir que curar, ese adagio popular, es mejor prevenir que curar. Y dentro del campo de la salud pública, nosotros estamos para la prevención. Entonces, el trabajo con agua. ¿Qué hacemos? Evitar que la gente se enferme por tener agua contaminada, por consumir agua contaminada. Entonces, ahí está esa primera A, esa vocación que se tiene como salubristas, que Héctor Abad ya lo decía. Adelante, Diego, y después Natalia. Bueno, no, ya como acogiendo. Acércate al micrófono, Diego, un poco más, por favor. No sé si ahí ya me puedan escuchar mucho mejor. Perfecto. Profe, gracias. Que quería era acogiéndome a lo que nos decías sobre esa medicina preventiva. Y yo creo que eso fue lo que el doctor quisiera que despertara mucha controversia a nivel académico en la universidad, porque rompía ese prototipo del médico tradicional, del médico académico, del científico, que estaba solamente en un consultorio esperando a sus pacientes y empieza a mostrarnos una faceta
del médico salubrista, del médico que previene, del médico que camina, que conoce, que entiende la comunidad vulnerable. Entonces eso hizo, pues, a mi concepto, de acuerdo al documental, de acuerdo a la película, de que el doctor empezara a formar un perfil diferente del médico, ¿cierto? En lo que hizo que tuviera una oposición a esos médicos tradicionales, a esos médicos conservadores, que veían esa tarea como, digamos, entre comillas, no sé, una tarea hippie, una tarea de, de un profesional diferente. Entonces, pero eso hizo que en ese afán pudiera encontrar esas 5 A's, que yo pienso que a eso había que también aplicarle una F, la familia, porque eso hace parte fundamental de esa medicina preventiva, de esos cuidadores que cada día se tienen que desvelar o entender más o apropiarse de las patologías. Incluso yo pienso que el doctor Héctor Abad nos empieza a abrir un panorama también, que el mejor paciente es el que conoce de la enfermedad, y por eso ese afán de enseñar que hay que prevenir y que hay que tener unas condiciones óptimas para conservar la salud. Muchas gracias, doctor. A ti, Diego, muchísimas gracias. Natalia, adelante y después Wendy. Sí, profe. En ese sentido, en el texto que leímos, hablaba de, él iniciaba haciendo una pregunta sobre si era posible tener en Colombia una población sana, ¿cierto? Y nos daba esa misión a los salubristas de que teníamos que hacer lo posible. Y cuando usted ahorita hablaba de las 5 A's, pues precisamente esa es la forma de hacerlo posible, con la prevención, pero garantizando un acceso a unos servicios básicos en condiciones adecuadas, independiente de su estatus económico, a garantizar que tengan un aire no contaminado, pues a garantizar que la gente pueda vivir con amor, con afecto. Todo ese conjunto de cosas hacía o nos planteaba Héctor Abad Gómez como una misión del salubrista, hacer que sea posible. ¿Cierto? Todos tenemos que apuntar a eso, a hacer que sea posible que en Colombia haya una población sana. Perfecto, Natalia, muchas gracias. Adelante, Wendy. Profe, por ejemplo, a mí me gustaba que él no era pues así como revolucionario ni nada de eso, sino que él para poder solucionar algo tenía como mucha ética, sabía cómo profundizar en el tema, sabía cómo mostrar con hechos reales cómo defenderse. Entonces esa parte como que me llama mucho la atención porque él defendía los derechos humanos, él defendía todo lo que tenía que ver con la población, y una parte que me llama mucho la atención es cuando la hija le dice que, pues en palabras textuales no me acuerdo, pero le dice como que nadie lo quiere. Entonces que él le contesta que pues que a él sí lo quieren, pero no la gente como que ella cree. Muy bien. Dentro de la actividad que ustedes debían desarrollar era pues ver ese documental de Cartas a una sombra, ver la película del olvido que seremos, también revisar un material que ustedes tienen en el canal, donde están los videos de Héctor Abad como salubrista, donde él empieza a plantear cuál debería ser el sistema de salud que tiene Colombia. Entonces hay uno de los videos eh, donde él habla de cómo debería ser esa atención desde la salud pública en las cárceles. ¿Alguien logró ver ese video y compartirnos cómo se debe trabajar la salud pública en las cárceles? Adelante, Estefanía David. Profe, si no estoy mal, él decía que la cárcel tenía que ser un lugar que realmente sí rehabilitara a los reclusos y que tuviera unas condiciones óptimas. Entonces también decía, por ejemplo, lo de que cómo era posible que estuvieran tantos presos en un mismo lugar y que a raíz pues de que estaban todos tan juntos, deberían separar de los que tenían tuberculosis de los que no tenían tuberculosis para que así no se contagiaran todos, que ya era un castigo estar allá como para ponerles otra carga encima que era las condiciones en las que estaban y la salud.
Sí, y había dentro de, digamos, eso lo puede inferir uno desde la película, pero hay uno de los videos que están en el canal de YouTube, que es la voz del maestro, donde está el avatar, donde él empieza a plantear para la cárcel de Pedregal en su momento. Él decía, ¿qué se debía hacer allá? Entonces, él decía, para trabajar desde la salud pública, nosotros estamos viendo que en las cárceles la gente está yendo y no se está rehabilitando, sino que están saliendo con mayores niveles de delincuencia, están saliendo a seguir haciendo daño a la sociedad. Y él planteaba, necesitamos que estos jóvenes que están en las cárceles empiecen a trabajar sobre esas habilidades para la vida, que se les pongan unas huertas comunitarias y que en esas huertas comunitarias ellos aprendan a cultivar, aprendan a tener ese trabajo por la seguridad alimentaria, y que ahí es donde empiecen a trabajar en ese pago de esa pena el daño que cometieron el error que cometieron. Y entonces él decía, y si tenemos que poner en cada uno de los lugares unas vallas con unos alambrados para evitar que se, que se vuelen, y pues si se tienen que tener unas personas que si alguien se vuela vayan a disparar, pues tenemos que hacerlo. Digamos, ese programa de él fue muy comentado. Yo le voy haciendo como el seguimiento a los programas que él iba haciendo en la emisora, y era muy comentado por eso. Y yo ahí lo que veía era que siempre, siempre el maestro Héctor Abad tenía ese justo medio. Bueno, necesitamos rehabilitar a estas personas, necesitamos entregar otras oportunidades, pero también tenemos que ir en esa conversación con la institucionalidad, porque no podemos sacar a estas personas que están pagando una condena, sacarlas y dejar esa posibilidad para que se vuelen. Entonces, ese justo medio. Y a él se le criticaba un poco porque decían, es que él está con la institucionalidad. Y eso, digamos, dentro de ese programa que él hace en la emisora de la universidad en Salud para Todos, él ya empezaba a plantear, bueno, tenemos que tener ese justo medio. Estos jóvenes necesitan ser rehabilitados, tienen que estar en la cárcel, pero tenemos que ponerlos a hacer algún oficio, que hagan huertas comunitarias, y en caso, si alguno se va a volar, pues que la institucionalidad entre a operar. Dentro de una de las preguntas que les hacía, para que ustedes empiecen a mirar, digamos, el maestro tenía ese discurso también de la institucionalidad, no estaba totalmente por fuera de esas reglas que institucionalmente se planteaban, pero también estaba de parte de cómo empezamos a garantizar esa salud pública para todos. La segunda pregunta que yo les hacía era, cuando Kikín, Héctor, el hijo de Héctor Abad, va para el colegio, la hermana Josefa lee en la pared de la entrada de la casa una palabra escrita en rojo que la sorprende. ¿Qué palabra es? Comunista. Muy bien, Gloria. ¿Y por qué crees que se escribió esa palabra allí? ¿Por qué se le decía al maestro que era comunista? Profe, pues porque, a ver, lo que pasa es que el pensamiento, pues, en general de los estudiantes en esa época, ellos creían que Héctor Abad quería hacerles como ese acompañamiento con esa lucha, pero ellos no entendían por qué Héctor Abad se comportaba así. O sea, él no era comunista, él ni siquiera leía Marx ni nada. Ya después de que empezaron a decirle comunista y todas esas cosas, pues empezó a leer a ver qué era eso. Pero era porque de pronto los estudiantes querían que él se comprometiera y se metiera a hacer esa lucha con ellos en esa forma. Y a él, de hecho, no le gustaba ese tipo, pues, de como violentos, pues, a él no le gustaba ese tipo como de violencia. Él se hablaba y siempre estaba pendiente, pues, como por los derechos de las personas, de los más necesitados, pero los estudiantes no lo entendían, no le entendían ese pensamiento. Entonces, por eso, pues, le colocaron ese. Y mucha gente, o sea, no los estudiantes, perdón, sino la gente en común, o sea, los que no estaban de acuerdo de pronto con el pensamiento de él, fue que llevaron a eso. Lo de los estudiantes es lo de la universidad, que lo estaba confundiendo, pero eran otras personas que lo tachaban a él de comunista, porque tenía o sea, por el hecho de él luchar por los necesitados, entonces por eso lo tachaban a él
un grupo del sector social del país, pues lo tachaba de comunista, pero él realmente no lo era. Gleider, adelante. Bueno, lo tachaban de comunista, según dijo yo, porque él pensaba diferente, porque en la época inclusive unos le decían que era comunista, otros les decían que era de otro partido político, si no estoy mal, y él no era de ninguno, él simplemente le gustaba luchar por los derechos, como decía la compañera, y le gustaba luchar por los intereses comunes, él se salía de los estándares, entonces claro, como era algo diferente a lo que los otros profesores eran, por eso lo tachaban de comunista. Bueno, acá voy a tomarme la palabra. Yo les dije que, adelante Diego, acércate al micrófono, ¿listo? Adelante. Profe, gracias. Qué pena interrumpir la intervención, pero yo quiero resaltar algo pues, al comentario anterior a lo que se viene comentando, es que el doctor Héctor Abad tenía un aporte eh, muy, eh, ¿cómo te dijera? Muy, era tratar de decirle a la comunidad que hemos perdido el dolo frente a las cosas que ocurren. Para nosotros se nos convierte normal ver una persona herida en la calle, ver una persona eh, ebria. Entonces, yo creo que eso también hacía parte de que empezaran a tildarlo de esta forma de comunista, de narcisista, por tener ese dolo y por tener esa solidaridad con las personas que sufren, con ese efecto de que no es normal ver un habitante de calle alimentándose de las basuras. No es normal ver a una familia sufriendo en un semáforo, ¿cierto? Entonces yo creo que eso era también el afán del doctor de mostrarnos de que no era un paisaje, no es un paisaje todas las adversidades que ocurren, que hacen parte también de todo lo que se originaba en ese tiempo y hoy se origina, el desplazamiento forzado, la violencia. Entonces, yo creo que eso también hacía de que, como nos estábamos acostumbrando a ese ritmo violento, a ese ritmo de criminalidad, de vulnerabilidad de las personas, ver eso como un paisaje para él era algo muy, muy, muy doloroso y siempre nos demostraba de que no era así, o sea, de que perdimos escapa la palabra, perdimos esa humanidad y ese dolo de ver a las personas que sufren. Entonces, yo creo que eso también llevaba a que él tuviera ese tipo de, de digamos, ¿cómo se dice? Pues que lo tildaran de todo ese tipo de cosas, pues a sabiendas de que nunca compartía o si lo compartía nunca lo expresó alguna de esas filosofías. Entonces, yo creo que eso también llevó a que él tuviera ese tipo de señalamientos. Te agradezco. Listo, Diego, muchas gracias. Yo les hago una pregunta. Levante la mano, por favor, el que de acá sea comunista o tenga un pensamiento comunista. Bueno, entonces miren esto tan importante. Héctor Abad siempre iba al fondo de las cosas. No pasaba desapercibida una lectura, no pasaba desapercibida una palabra, no pasaba desapercibida una rosa. Era supremamente delicado hasta la hora de hacer una revisión de un texto. Y eso es uno de los aprendizajes que nosotros debemos tener. A veces pasamos palabras y no las buscamos, no decimos, ¿qué es eso? Sino que nos vamos quedando con esa enseñanza que la sociedad nos ha venido dando. Y eso nos pasa con la palabra comunismo, que la escuchamos recurrentemente. Si yo les hago la pregunta, díganme, por ejemplo, Santiago Pulgarín, dígame el nombre. Ahorita te pregunto, Wendy, ¿quién le pasó desapercibida? Santiago Pulgarín, por ejemplo, dime qué personas comunistas hay en el país. El nombre de algunas personas comunistas, con pensamiento comunista.
Bueno, además que Santiago tiene problemas con el micrófono. Wendy, vamos a hacer el paréntesis. Profe, Señora, pero antes de continuar, yo sí quería manifestar algo y es que en estos días, precisamente, no hace mucho, hace 1 o 2 meses, escuchaba en Blue Radio acerca del comunismo. Y sí. yo, por ejemplo, no sabía que aquí había un movimiento comunista. No me acuerdo el nombre del personaje que lo encabezaba, pero lo entrevistaban y decían que es que acá a muchos les dicen comunistas, pero nadie sabe en realidad lo que lleva de trasfondo ser comunista. Y acá hay un Ok. movimiento comunista. Ok, Natalia, muchas gracias por hacerme esa entrada a la explicación que les voy a hacer, pero no quiero pasar desapercibido el comentario que hace Wendy Dayana en el chat, pero sí le pasó desapercibida a una persona. Wendy, ¿quién le pasó desapercibida? Pues, profe, lo que yo puedo visualizar es que él era muy analítico y que, y pues que no, pues ni la lectura se le pasaba por encima ni nada de eso. Pero, por ejemplo, la enfermedad de la hija se le pasó, pues pasó muy desapercibido. Él solamente se vino a dar cuenta cuando estuvieron como en ese viaje en Cartagena y todo eso. Entonces, la esposa, mejor dicho, le decía que como por estar pendiente de los demás, como que se le ha pasado eso desapercibido. Y otra persona que se le pasó desapercibida fue la persona que lo invitó como al tema, no sé si era de, del, de la, del, ¿cómo es que se dice? De esa persona que habían matado como pues a las exequias que se dice, La señora de las escaleras. exactamente, esa es otra persona que se le pasó desapercibida porque yo me acuerdo que el hijo le preguntó que quién era Perfecto, y él dijo que no la perfecto. conocía. Y sin embargo, también la esposa le había preguntado que quién era y él decía que no la conocía. Y sin embargo, la señora le hablaba como muy conocida, como si lo conociera desde muchísimo tiempo. Ajá. Muy bien, Wendy, muchísimas gracias, muchas gracias. Ahorita retomo un poco la reflexión que hace Wendy y voy a devolverme a la pregunta que les planteaba, a esa palabra grande comunista que le escriben en la casa. En Colombia, a todo el que piense diferente le llaman comunista. Es más, se ha alcanzado a decir que Juan Manuel Santos es comunista. Cuando yo escucho que la gente dice ese comunista, yo digo, evidentemente hay una falta de comprensión de qué es el comunismo. Y no es gratuito que la palabra comunista haya sido asemejada o asimilada por la mayoría de la sociedad como lo que está mal, lo malo, lo terrible, lo satánico, lo diabólico, o sea, todo lo peor cabe en esa categoría de comunista. Voy entonces a explicar ese concepto para comprender por qué a Héctor Abad en su momento se le dijo comunista. Resulta que el comunismo, el socialismo y el capitalismo son tres sistemas de gobierno. El comunismo, socialismo y capitalismo son tres sistemas de gobierno dentro del campo del mercado. Recuerden cuando vimos la línea de tiempo, Fondo Monetario Internacional, creación de la banca internacional, en el 48 que asesinan a Jorge Eliezer Gaitán. Si recuerdan un poco, se contextualizan en esa línea de tiempo, 48, gran explosión social en Colombia por el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán. Jorge Eliezer Gaitán cuando fue asesinado estaba reunido con Fidel Castro. Uno de los sistemas de gobierno comunista que a la fecha se tienen activos y que nosotros pues podemos conocer, porque hay en otros lugares del mundo, pero aquel que conocemos por cercanía o que al menos lo hemos escuchado, es el sistema de gobierno cubano. El sistema de gobierno cubano es un sistema comunista, un sistema cercano que conocemos, sistema socialista, Venezuela.
y un sistema de gobierno capitalista, Colombia. ¿Sí? Miren ustedes, comunismo Cuba, socialismo Venezuela, capitalismo Colombia. En la década de los 30 se empieza a generar ese gran movimiento, aunque ya venía pues de mucho atrás, pero para Latinoamérica empieza a plantearse esa necesidad de instaurar sistemas comunistas en los países, en Chile, con Allende, en Argentina, el peronismo. Necesitamos instaurar sistemas comunistas en Latinoamérica. Resulta que la potencia por excelencia de un sistema de gobierno, de un sistema económico capitalista, ha sido Estados Unidos. Entonces, Estados Unidos empieza a partir de la dialéctica, a partir del discurso, a partir de la gramática, a hacer que la gente empiece a asociar el comunismo a lo que está mal, a lo que es terrible, sin saberse cuál es la esencia del comunismo. Entonces empieza la lucha anticomunista en Estados Unidos. Entonces Estados Unidos encuentra que en cualquier país que se piense instaurar un sistema de gobierno comunista, hay que desestabilizarlo, hay que atacarlo, hay que hacerle bloqueos, y por eso en Cuba, cuando se toman la Bastida y empieza entonces todo, que estuvo el Che Guevara, que estuvo Fidel Castro, que empiezan a instaurar un sistema comunista en el país. Por eso Estados Unidos les hace bloqueos, Estados Unidos les bloqueó económicamente, los sacó del mercado. Yo nunca he ido a Cuba, pero las personas que han ido a Cuba, que he compartido con ellas, me dicen: Cuba es como si se hubiera quedado en la historia, una ciudad, un país totalmente antiguo, los carros son súper antiguos, se quedó ahí, se quedó estancado, y eso tiene que ver con ese bloqueo comercial que recibió Cuba. Entonces, volvamos. Sistemas económicos de gobierno. ¿Cómo se maneja económicamente un Estado, un país? Desde el sistema comunista, sistema socialista o sistema capitalista. En Europa se ha avanzado en otro de los sistemas, que es el Estado distributista, de la distribución, muy similar al socialismo, pero con algunas particularidades, solo que teóricamente no avanzó tanto como estos tres sistemas de gobierno. Resulta que hay algo, un común denominador para esos tres sistemas de gobierno, que es la propiedad privada. Resulta que para el comunismo no existe la propiedad privada. Para el socialismo existe la propiedad privada, pero a partir de una distribución. Y en el capitalismo existe la propiedad privada de libre adquisición. A mí siempre me gusta explicar el sistema comunista en un grupo de monjas. No sé si alguno de ustedes tenga una familiar monja, o o alguno haya sido cura o monja, o hayan conocido cómo viven. Resulta que cuando una monja entra a la comunidad, en esa comunidad nada le pertenece a ella, todo le pertenece a la comunidad. Si alguno estudió de pronto en un colegio de monjas, o tuvo una monja de profesora en clase de ética, o en cualquiera de las clases de religión, resulta que a esa monja le pagan un salario, pero esa monja no puede disponer de ese salario. Ese salario no le corresponde a esa monja, ese salario le corresponde a la comunidad. Eso sí, la comunidad se encarga de comprarle el hábito, los calzones, las medias, los zapatos, la asegura el sistema de salud, si se muere la entierra, la alimentación. O sea, a esa monja nada le va a faltar porque la comunidad todo se lo da. Eso sí, si ella gana plata, si ella trabaja y gana platica, ella no dispone de esa plata, le pertenece toda a la comunidad. Miren que ahí hay un sistema económico de gobernabilidad comunista. Entonces, uno podría decir, las monjas son comunistas. ¿Por qué? Porque están viviendo de la comunidad. No existe propiedad privada.
igualdad para todos. Entonces ahí vienen unas nuevas palabras que se insertan a la comprensión de esos conceptos. Lo que dice Wendy, el comunismo es la plena igualdad social de todos los miembros de un país. Esa es la igualdad. Entonces, ¿qué es la igualdad? Igual para todos en la repartición, todos tienen lo mismo. Entonces, miren ustedes ese sistema de gobernabilidad, de ese sistema económico de gobernabilidad en las monjas. Nada es de ninguna de ellas, todo es de la comunidad. Eso sí, la comunidad se encarga de darles a todas lo necesario. Lo mismo pasa en Cuba. En Cuba todos ganan el mismo salario, es el gobierno el que se encarga de darle salud, educación, alimentación, vivienda. Allá no hay ricos, allá no hay pobres, allá los que más tienen son los del gobierno, que terminan en una gran dictadura, pero a ras con toda la población es medida de manera igual. Estefanía, adelante. Profe, yo quería aportar algo sobre el socialismo y Cuba. Yo tuve El como, comunismo. En Cuba sí, existe perdón, el el comunismo. comunismo. Sí, yo tuve como la fortuna de vivir un tiempo en Cuba. Estuve durante 3 meses, casi 4 meses, porque yo bailaba ballet y allá, pues la escuela de ballet de Cuba es una de las más fuertes del mundo, entonces nos fuimos para allá. Yo estaba muy pequeña, pues yo tenía como entre 14 y 15 años, pero realmente eso impacta muchísimo. O sea, cosas tan sencillas que para todo el mundo es igual y es, por ejemplo, el uniforme del colegio. Todos en Cuba tienen el mismo uniforme del colegio. Si usted está en la escuela, todas las escuelas de Cuba tienen la falda marrón. Y si estás en el bachillerato, todos tienen la falda azul. Entonces, para nosotros, ese simple hecho de algo tan pequeño que eran los uniformes del colegio, a nosotros nos impactó mucho, porque no hay veces cuando están acá en Medellín, uno dice, no, es que es más lindo el uniforme de mi colegio que el del colegio de mi prima, ¿cierto? Entonces, para nosotros ese simple hecho fue muy impactante, pues ver todo el mundo como con la misma ropa. Otra cosa que nos impactó mucho fue lo que decías ahorita, que es congelada en el tiempo. Nosotros veíamos todos los carros iguales, todos los carros antiguos, las casas viejas, deterioradas, y cuando nosotros nos íbamos, nosotros vivíamos en un barrio que se llamaba El Vedado. Cuando nosotros veíamos el cambio entre El Vedado y otro lugar, otro barrio, a nosotros nos parecía muy extraño porque El Vedado es, haga de cuenta como es Prado Centro, ¿cierto? Pero así, casas grandes, muy bonitas, muy organizadas. Entonces nosotros nos poníamos a pensar, ¿por qué acá son tan bonitas y allá no? Pues se supone que es socialismo, entonces todos deberían tener, perdón, comunismo, entonces todos deberían tener todo por igual. Entonces la señora dueña de la casa nos explicaba que era que ellos podían tener convenios con el gobierno y que dependiendo de si usted tiene un convenio o no con el gobierno, le pueden llegar como un poco más de renta. Entonces, por eso ellos tienen unas casas mucho más bonitas, pero que a todos normalmente les llegaba todo por igual, la misma cantidad de papel, la misma cantidad de arroz, de papa, de todo, todo era igual. Y otra cosa que a nosotros nos marcó mucho fue que como nosotros bailábamos ballet junto con niñas de allá, las niñas nos pidieron todo. O sea, para nosotros fue muy impactante ver cómo cuando las niñas tenían el periodo usaban era el algodón crudo. No tenían toallas higiénicas, no tenían tampones, sino que usaban el algodón crudo. Entonces yo me fui con 2 maletas desde acá de Medellín y llegué con una maleta porque todo lo dejé allá prácticamente, todas las truzas, todas las cosas con las que yo bailaba ballet, las dejé allá porque a nosotros sí nos impactó mucho eso. Y es muy duro uno ver el cambio pues el cambio de Medellín, pasar de Medellín allá, y uno creería que Medellín uno no tiene como las mayores comodidades, pues que el lujo, o en mi caso, o sea, yo soy una persona normal, pues no soy la más adinerada de Medellín, y era muy duro ver que allá, en las condiciones que uno estaba, era pues pues sonaba muy feo, pero se veía uno como muy superior a ellos. Tanto así que uno manejaba una moneda diferente a ellos. O sea, yo no podía manejar el peso que ellos manejan
porque había un peso para los turistas y un peso para las personas que vivían allá. Entonces, realmente a mí, personalmente, a mí ese sistema en Cuba me impactó muchísimo. Estefanía, muchísimas gracias por compartirnos esa experiencia. Ahí tenemos la manifestación de un sistema comunista. Igualdad para todos por igual, uniformes, alimentaciones. Ya te doy la palabra, Jeffrey. Uniformes, alimentaciones, todo por igual a todos. Si uno va a ver en los indicadores, por ejemplo, Cuba es el único país del mundo que tiene cero analfabetismo. Tienen hacen una apuesta grandísima por la cultura, por el deporte. Empieza uno a mirar, bueno, ¿qué otras cosas? El sistema de salud es el mejor, los mejores médicos, ¿cierto? Entonces, uno cuando lee a Héctor Abad, en su momento decía, para que Colombia tenga un buen sistema de salud, tenemos que renunciar a muchas cosas. Tenemos que renunciar a piscinas, a museos, a carreteras, tenemos que renunciar a otras cosas. Es muy importante tener en cuenta esto porque nosotros a veces nos plantamos en la idealización de un sistema de salud y no tenemos cómo, porque hay muchos otros gastos que nosotros tenemos en Colombia. Entonces uno empieza a decir, bueno, en Cuba tienen UNICEF decretó que en Cuba hay una tasa del 0% con niños en desnutrición. No comerán los manjares, no podrán comer papas fritas como nosotros, hamburguesas, perritos, porque además ellos hicieron una ruptura con la cultura estadounidense, pero allá no hay desnutrición. Evidentemente no tienen esos lujos que tenemos nosotros, las toallas higiénicas, y ahí empieza uno a mirar un sistema comunista que le da todo a todos por igual y no hay esas diferencias sociales que nosotros tenemos en Colombia, pero eso también tiene unos costos muy importantes. Listo, entonces ya permíteme, finalizo acá, Jeffrey, ya te doy la palabra. Entonces está ese sistema comunista donde allá nada es de nadie, todo es del gobierno. Eso sí, el gobierno es el que se encarga de repartir y a cada uno darle de manera igualitaria y cumplir con unos indicadores, cero tasa de analfabetismo, apostamos a la cultura, el sistema de salud, los mejores médicos vienen de Cuba, todo lo otro que ya nosotros conocemos. Ahora pasamos a ese otro sistema intermedio que es el socialismo. Entonces, en el comunismo, cero propiedad privada, todo le pertenece al Estado y el Estado reparte. En el socialismo se plantea, puede haber propiedad privada. Usted puede tener propiedad privada, pero usted tiene unos topes. Entonces, en el comunismo tenemos la palabra igualdad y en el socialismo tenemos la palabra equidad. La diferencia entre igualdad y equidad igualdad es todo para todos, independientemente las características que tengan. Hay una imagen que a mí me gusta siempre mostrar para diferenciar la igualdad de la equidad. Listo, entonces voy a compartirles acá pantalla. Esta es la mejor imagen para mí que explica la diferencia entre igualdad y equidad. A ver si me abre que este internet últimamente. Ahí alcanzan a ver. ¿Me confirman, por favor? Sí, profe. Sí, listo. Entonces, sí, listo. Entonces acá tenemos. Esto es igualdad. A todos les doy el mismo cajón, ¿cierto? Pero es que resulta que cuando hay igualdad para todos, hay personas con diferentes capacidades. Hay unos más altos, pues que es lo mismo que yo le voy a dar, les va a favorecer más. A otros que les va a quedar bien, pero hay otros que tienen tan pocas capacidades que esa igualdad que yo les estoy dando, pues no va a permitir que ellos puedan ver este estadio. ¿Qué es equidad? Pues este es alto, entonces usted no necesita cajón. Este es mediano, solo necesita un cajón. Y este que es pequeñito necesita dos cajones. Igualdad en el comunismo, equidad en el socialismo. Entonces, ¿qué se plantea en un sistema socialista como el de Venezuela?
que estuvo en todo su florecimiento cuando estuvo Hugo Chávez. Ahorita ha tenido, pues, frente a los bloqueos, la incidencia de Estados Unidos en ese sistema, la crisis económica, la crisis del petróleo, pues ha llevado que el país venga en detrimento. Pero Venezuela era uno de los países, fue uno de los países que recibió mayor número de población colombiana cuando en Colombia aconteció el fenómeno de la violencia, que estuvo mucho más exacerbado. Venezuela fue el lugar de asilo de miles de colombianos. Muchos de los venezolanos que tenemos ahorita en nuestro territorio fueron colombianos que Venezuela les abrió las puertas. Y tienen esa doble nacionalidad. Muchos de esos colombianos que emigraron por fenómenos de la violencia son esos nuevos colombianos que llegan con una nueva nacionalidad a estar en Colombia, y que a nosotros se nos olvida la historia. Pero Venezuela recibió a esa porción enorme de colombianos que la violencia expulsó. Entonces, en ese sistema socialista se plantea: ustedes que son empresarios, ustedes me tienen que dar plata. O sea, yo a ustedes les tengo que cobrar impuestos. El sistema socialista es: usted qué más tiene, yo como Estado le quito para darle y subsidiar al que menos tiene. Entonces, en Venezuela las empresas les cobraban unos impuestos altísimos para poder repartirlos y entregarlos a esas porciones de sociedad que no tenían esas condiciones. Entonces, miren: comunismo, igualdad; socialismo, equidad. En el comunismo, cero propiedad privada, y en el socialismo la propiedad privada es regulada. Usted puede tener propiedad privada, evidentemente, usted puede crear su propio chiringuito, su propio capital, pero de esa plata que usted está haciendo, usted me tiene que dar una porción. ¿Por qué? Porque yo tengo que subsidiar a esas personas que no tienen esa misma capacidad. Ese es el socialismo. Se permite propiedad privada, pero regulada por el Estado, y paga impuesto, paga tributo al Estado para que el Estado pueda tener programas sociales. Venezuela tenía infinidad de programas sociales, tenían salud, educación, vivienda y alimentación gratuita. El Estado se encargaba de dar eso. Eso sí, a nivel de las empresas, los empresarios no querían estar en Venezuela, y esa gran revolución que se dio en Venezuela fue porque esos empresarios se opusieron a seguir pagando esos tributos con el que se subvencionaba. ¿Y qué pasó también en Colombia? Que toda esa porción de población que recibía esas subvenciones, esos subsidios, se acostumbraron al subsidio y lo que hicieron fue desangrar a ese Estado. Entonces hubo un desaprovechamiento de ese sistema económico. Y por otro lado tenemos el sistema económico para gobernar del capitalismo. Ahí la propiedad privada es libre. Cada uno mire lo que puede hacer, mire lo que puede acceder, y el capitalismo para mí es uno de los sistemas económicos más inequitativos, antiéticos, porque acá es sálvese quien pueda. Aquí emprenda el que quiera, propiedad privada el que quiera. Acá eso no se regula, y eso es lo que genera esas brechas que nosotros tenemos en Colombia, de esa desigualdad tan terrible: los ricos cada vez más ricos y los pobres cada vez más pobres. Entonces, acá lo que se dice es: no, es que en el sistema capitalista tenemos la libertad de entrar al mercado. Claro, pero miren ustedes esa libertad cómo está de condicionada. Si yo pongo a Ana María Osorio Cortés con Jerónimo Uribe a montar una empresa, o sea, Ana María monta una empresa y Jerónimo Uribe monta otra empresa, ¿qué empresa va a salir adelante? Pues muy seguramente la del que más capital tiene. Entonces acá le venden a la gente la idea: emprendan, creen empresa. Pero las empresas que creamos nosotros, los de clase media o clase baja o los pobres de este país, pues son unas empresas que nacen casi muertas. Entonces, tantos emprendimientos que en la pandemia surgieron y que ya están quebrados, y esos grandes emprendimientos de los grandes empresarios pues siguen tirando para adelante y facturando y generando esas condiciones de desigualdad. Miren ustedes los sistemas de gobierno. Eh, el maestro Héctor Abad, en su momento, él se presentó por el Partido Liberal, y ese Partido Liberal también en Colombia empezó a tener un estigma y un prejuicio: es que los liberales son ateos, es que los liberales no creen en Dios, es que los liberales están en contra de la iglesia. Evidentemente ese gran sistema capitalista ha tenido
digamos, unas alianzas muy importantes de los ejércitos, de las iglesias. Entonces, en las iglesias, en la década de los 60, empezaban a decir, el que piense como un comunista es un demonio. El que piense por fuera, ese que piense diferente es un demonio, está en contra de la iglesia, está en contra de la madre iglesia católica, apostólica y romana, y empiezan a verse todos esos prejuicios. A tal prejuicio llegó que generaciones como son la generación de ustedes, que son de este siglo, no, creo pues que la mayoría de ustedes son de este siglo porque no les puedo ver sus rostros, ver el cansancio que alcancen a tener, pero veo que todos son muy jóvenes. A tal punto es que ustedes asumen que un comunista es una persona mala o que un comunista es un guerrillero. O sea, se han atrevido a decir que guerrilleros que le han hecho tanto daño a este país son comunistas. Y uno dice, ¿comunistas de qué? Se atreven a decir que Juan Manuel Santos es comunista. ¿Comunista de qué? Cuando se pensó en un sistema equitativo, bueno, Gloria es de las mías. Cuando se plantea que Juan Manuel Santos se planteó un sistema de gobierno equitativo, de darle y de quitarle a los ricos, si él hace parte de una de las familias de los ricos. Entonces, miren ustedes la importancia de este concepto. Y a Héctor Abad se le llamaba comunista porque él en su momento atacó muy fuerte, y en todos sus textos ustedes pueden alcanzar a ver, atacó muy fuerte las brechas de desigualdad que tiene el país y empezó a plantear, necesitamos una reforma agraria. ¿Cómo es posible que haya gente que tenga tanto y haya que tan poquita gente que tenga em, que haya tan poquita gente que tenga tanto y que hayan tantos que tengan nada? Entonces él empezó a decir, necesitamos hacer una reforma. Primero, necesitamos sacrificar algunas cosas. Muy bien, Natalia, otra de las mías. Necesitamos sacrificar algunas cosas. Estadios, piscinas, lujos, obras, algunas cosas para poder tener un sistema de salud digno para los colombianos. Y por eso es que a él se le empezaba a decir, Héctor Abad, por ejemplo, planteaba, ¿cómo es que nosotros estamos manteniendo esas estructuras jerárquicas de la iglesia? También hay que bajarle y cobrarles impuestos a ellos. Por eso, Taque, de una, el arzobispo de Medellín decía, Héctor Abad Gómez, usted lo que está haciendo en la Cátedra de Salud Pública de la Facultad de Medicina es un foco del comunismo. Y claro, decirles un foco del comunismo es ponerlo en el lente de aquellos que disparan, porque ya ellos, esos que disparan, ya tenían eso en la mente. El comunista es malo, el comunista es un ateo. Y miren todo eso como empieza a plantearse. Y dentro del discurso, ya también muchas personas ni siquiera saben qué es el comunismo ni el socialismo, sin embargo, piensan sobre esto. Entonces voy a darle la palabra a Jeffrey. Jeffrey, adelante. Luego Natalia Andrea, que tiene la mano levantada. Adelante, Jeffrey. Hola, profe. Disculpe, compañeros, pero estoy algo como mal de la voz. Profe, veo que en todo caso en el comunismo, aún así, después de que se piensa supuestamente en igualdad, se brinda de cierta manera desigualdad. Por decir, entonces, a ustedes les voy a dar igual, pero yo soy la única persona al estar a la cabeza, entonces yo sí puedo tener lo que me dé la gana. De ahí para allá, entonces ahí se ve como esa desigualdad. Y más que también en todo caso, bueno, entonces, aparte de que yo puedo conseguir, entonces a usted le voy a dar ciertos beneficios, o sea, usted sí puede contratar conmigo, usted sí puede tener algunos convenios, y aparte de eso, entonces la situación tuya se va a ver un poquito diferente, reflejada, contrario a los que no tienen los convenios conmigo, como explicaba la compañera ahorita, que ella pasaba de un barrio al otro y aún así ya veía como esa desigualdad también. Entonces, o sea, se piensa en igualdad, pero aún hay la desigualdad en todo caso social también. Muy bien, Jeffrey. Y eso es evidente. Por ejemplo, en Cuba, yo recuerdo mucho cuando murió Fidel Castro que algunos de los opositores sacaban por los medios de comunicación los lujos que este señor tenía en el palacio.
presidencial o en el palacio desde donde mandaba, los lujos que tenía la familia, él también tenía muchos lujos. Y yo creo que esos son, ¿cómo llamarle? Corrupciones de ese mismo sistema. Pero como tal, el sistema económico tendría que ser igualdad para todos, que termina siendo corrompido, dañado, evidentemente, porque son sujetos que son los que dañan esos sistemas. Miren ustedes Venezuela, también la familia de Hugo Chávez hasta negocios turbios tenían, pero lo que yo quiero centrar la atención es en el sistema como tal. O sea, conceptualmente el sistema. Se plantea mucho, que Colombia si llegase a ganar Petro, el comunismo. En Colombia es imposible generar un sistema de gobierno económicamente pensado como el comunismo. Casi que yo me atrevería a decir, es imposible instaurar un sistema económico de gobierno como el socialismo. Es imposible, porque la brecha de desigualdad que nosotros tenemos acá en Colombia es tan grande, que esas grandes mafias, esos grandes poderes jamás dejarían hacerlo. Y tienen un poder muy grande. Y el poder grande es que en caso de querer instaurar un sistema económico de gobierno, por ejemplo, como el socialista, insisto, el comunismo para mí es imposible en Colombia, imposible, imposible, por todo el sistema que se tiene, por la historia, es imposible. El socialismo también lo veo muy, muy imposible, pero a mí sí me parece que este sistema económico que tenemos en Colombia tiene que estar mediado como mínimo por unos aspectos de la ética. Miren ustedes lo más desigual del mundo, el impuesto valor agregado, el IVA, uno de los impuestos más vergonzosos que nosotros pagamos en Colombia. Jeffrey paga el mismo IVA que Jerónimo Uribe. Natalia, Luz, yo, pagamos el mismo impuesto que los hijos de Juan Manuel Santos. Pagamos el mismo impuesto, que es el 19%, que Gustavo Petro, que Rodolfo, que Sergio Fajardo, que todos pagamos el mismo impuesto. Entonces uno empieza a decir, listo, acá en Colombia va a ser imposible llegar a esos sistemas económicos, ni al comunismo ni al socialismo, pero al menos tener unas reglas básicas que reduzcan esa brecha de desigualdad tan terrible que tenemos y que al menos el impuesto sea el impuesto al capital. Pero es que, muchachos, es muy doloroso lo que pasa en el país. O sea, esa libertad de comercio. Es muy doloroso que yo, siendo docente de la Universidad de Antioquia, le pague a la DIAN 6 millones de pesos. Yo los pago. Yo los pago porque además tenemos que tener la capacidad de decir, es que al país hay que pagarle tributo. O sea, al país, todo lo que me da a mí el país, trabajo digno, pues yo al país se lo tengo que retribuir y que ojalá ese dinero que se paga desde la DIAN pueda ser distribuido en esas otras personas que lo están requiriendo. Lo que es vergonzoso es que a mí la declaración de renta me llegue por 6 millones y a Álvaro Uribe le llegue en cero. O sea, eso es vergonzoso. Acá lo que se tiene que hacer es que haya un impuesto por lo que se tiene y que los que más tienen pues sean los que más paguen, pero es muy injusto que los que menos tienen estén pagando esos impuestos y los que más tienen están tan libres y tan panchos. Entonces, miren ustedes ahí, evidentemente, conceptualmente tenemos que tener claro qué es el comunismo, qué es el socialismo y qué es el capitalismo. No se dejen meter cuentos raros que si Petro llega a la presidencia, esto va a ser el socialismo, el comunismo, que si Rodolfo llega a la presidencia, va a ser el comunismo, que si no se dejen meter cuentos raros, evalúen técnicamente qué es lo que se va a hacer, que si la coalición llega, entonces esto le van a entregar el poder a la guerrilla. Miren muy bien, porque en el país el discurso se ha convertido en algo que la gente ni siquiera comprende. Pregúntenle ustedes a su papá o a su mamá, papá, usted es comunista, usted es socialista y verá que ahí mismo les pegan. Qué horror usted que está diciendo.
y explíquenle qué es un sistema económico. Colombia jamás va a llegar a eso, pero lo que sí necesitamos es que mínimamente haya unas reglas en este sistema capitalista tan desigual, tan salvaje en el que vivimos, porque es salvaje, literal. Este capitalismo en el que vivimos es salvaje. Aquí el más fuerte es el que lleva todas las de ganar. Y empezando porque las estructuras de poder político que tenemos están cooptadas todas por la gente que más plata tiene. O sea, la gente de cuna es la que hace parte de esas instancias del poder. Son muy poquitos los que surgidos de la nada, surgidos de la educación pública, surgidos de que no son familia de cuna, pueden llegar al poder. Y cuando llegan al poder pasa lo que pasa, por ejemplo, en Medellín. Yo aquí no estoy hablando de gustos políticos, estoy hablando de grandes estructuras. Por ejemplo, al alcalde de Medellín, que no es de cuna, se le enfrentó a los grandes poderes de Antioquia. Y ustedes ven el costo político que eso tiene. En todos los medios de comunicación hablan de lo mal que dirige, de la poca seguridad. Sin embargo, hay resultados e indicadores que uno dice, ve, Medellín. Ayer, por ejemplo, Medellín se ganó en todo el país el premio al mejor plan de desarrollo. No ha habido escándalos por corrupción, se recuperó un dinero. Entonces uno dice, ah, jue madre, es que acá los medios de comunicación son aquellos que tienen esos grandes poderes. Y miren ustedes que fue lo mismo que pasó en la época de Héctor Abad. Entonces se le escribía comunista, ¿por qué? Porque ya los medios de comunicación, el arzobispo de Medellín decía el foco del comunismo. Y eso fue lo que puso en riesgo al maestro Héctor Abad, porque al finalmente terminan asesinándolo grupos paramilitares. Y lo asesinan grupos paramilitares diciendo, bueno, es que este señor era comunista. Y miren ustedes que no hay nada malo en tener un pensamiento comunista o socialista o capitalista, pero desde los aspectos éticos mínimamente. Natalia, adelante. Sí, profe, muy, muy de acuerdo con su pensamiento. Natalia, se Ay, qué silenció. pena, sí. Que muy de acuerdo con lo que usted está planteando y que además ese tema de que tachen a las personas de comunistas no es solamente la época de Héctor Abad Gómez, uno lo vive ahora solamente que con otro término. Cuando uno manifiesta su inconformidad con lo que pasa en el país ahora y cuando uno no está de acuerdo con el sistema político que hay, lo tildan a uno de izquierdista o nos preocupan tus tendencias izquierdistas, guerrilleras, simplemente por pensar diferente a lo que el común de la gente piensa. Entonces ese tachar a la gente de comunista en ese momento hoy se ha vuelto en izquierdista o de derecha, ¿cierto? Porque está Muy bien, Natalia. entre los dos extremos. Y mira que va escalando. Primero era comunista. Ay, el comunismo es malísimo. Y miren conceptualmente la riqueza que tiene, porque para mí la definición conceptual del comunismo es una riqueza enorme, una riqueza enorme. Y yo les invito a que busquen qué otros sistemas comunistas hay. Por ejemplo, yo sé que ustedes en algún momento han dicho, uy, ese Putin. Miren, simplemente miren. Insisto, el mundo es más grande que este ombliguito que es Colombia. El mundo es mucho más grande. Hay una crítica muy bella que se hace al comunismo, al que se dio en China con Mao Zedong, una crítica muy fuerte de una persona que vivió, de una china. El texto se llama Cisnes Salvajes. Es la cosa más espectacular. Es un libro gordito, pero ustedes ahí van a comprender las atrocidades que se cometieron en algunos sistemas comunistas. Por ejemplo, en la China de Mao Zedong, la gente toda empezó a producir para poder competir con Estados Unidos y les tocó comerse los niños. Cocinaban a sus propios hijos porque hubo una hambruna terrible en China, en esa China que se estaba consolidando como comunista. Yo les invito a que de chisme en internet busquen qué países funcionan con un sistema comunista, qué países funcionan con un sistema socialista. Miren ustedes, por ejemplo, Alemania. Angela Merkel, la canciller de ultraderecha. Y miren ustedes ese sistema
socialista que implementó en Alemania y siendo ella de ultraderecha. Entonces, miren ustedes, sino que el discurso que nos ha llegado a nosotros en Colombia es entender que el comunismo es malo, el socialismo es terrible, entonces socialismo, uy, Hugo Chávez allá, tan bocón que solo habla. No, miremos más allá y entendamos que son sistemas económicos de gobierno, no son personas, no, no son personas. Miren en el mundo, ¿qué otras cosas se han planteado? A mí me llama mucho la atención el distributismo, que está entre el socialismo antes de llegar al capitalismo. Ese distributismo teóricamente no avanzó mucho, lo iniciaron en España, pero entonces empiecen a mirar qué otras formas de gobierno y qué otras formas económicas se pueden dar en un país. Pero esto tiene que cambiarse. O sea, yo creo que esto se tiene que cambiar porque este capitalismo salvaje en el que vivimos, esta brecha de la desigualdad tan terrible, es muy perjudicial y es en sí mismo una amenaza para la salud pública de la gente. ¿Sí? Bueno, voy a darle la oportunidad con las otras preguntas a María Camila Cataño. Entonces, María Camila, ¿qué personaje de la película tiene el pensamiento de una mujer sin estudios está condenada a depender de un hombre? ¿Está en sala María Camila? Buenos días. Hola María Eh, Camila. Ese personaje es la esposa de Héctor Abad, Ok, Cecilia. listo. Listo María Camila, muchísimas gracias. Eh, Luz Estefi, Luz Estefi Cordero. Hola, profe. ¿Cuál fue la otra palabra que le escribieron en la oficina al profe? En la casa le escribieron Estuvieron, comunismo y en la universidad ¿qué le escribieron? les dieron profesores fachos. ¿Qué es eso? ¿Buscaste Profe, qué es eso? no, pero lo tomé, o sea, acá en la cosa se utiliza esa palabra fachos, pues la verdad no la busqué en internet, pero lo relacioné, fue pues con lo coloquial de acá, fachos es como malos, que no sirven o que no, o sea, que no dan más de qué hablar, que son, o sea, no mediocres, sino como que, ay, eso tan facho. No sé si iba por ahí, pero de todas formas lo relacioné y era porque en esos momentos, en el contexto de la película, a mí me parecía gracioso porque a él había mucha gente que lo quería, pero a la vez mucha gente que no. Y era sorprendente porque uno decía, hasta en la misma universidad lo rechazaban. Y en ciertas formas, pues los directivos, porque si no, no lo hubieran decidido sacar, y en cierta forma los estudiantes. Pero de la misma manera había muchísima gente que lo apoyaba. Entonces, fue bueno ver que con él manejaba una ética impresionante, o sea, pudo destacar y los pensamientos que él tenía realmente eran buenos, él se preocupaba realmente porque las cosas cambiaran. Y no sé si de pronto ya me estoy saliendo un poquito de la pregunta, pero quería relacionarlo con lo de la muerte de la hija de Marta. Yo creo que fue lo que lo llevó incluso más a eso. O sea, él dice, murió por esto y de pronto no fue por condiciones sociales. Sin embargo, lo llevó a que él, como que ese dolor, ese luto, él mejor lo vivió haciendo lo que más quería, que era preocupándose realmente por la sociedad, por la universidad, por ese sistema social que, como se dice, hay tantas brechas y que falta tanta equidad, se podría decir, porque, o sea, hay personas que realmente se necesita mucho cerrar esos espacios que están tan abiertos en la lucha de clases, se podría decir. Entonces, a él moverse tanto, motivarse, porque él también tenía esa facultad de mover masas, o sea, era impresionante. Obviamente había gente que se oponía y como usted dice, a él lo catalogaban, ya la gente se hacía una imagen falsa, lo trataban de comunista, entonces, como era algo malo, de por sí ya se ganaba enemigos por eso. Entonces, por eso tanta revuelta y tanta gente en contra y a la vez tanta gente que lo apoyaba. Muy bien, Luz Estefi, muchas gracias. Lizeth Ochoa, adelante. Profe, yo sí busqué en internet que era como facho porque pues no tenía como mucha relación con el tema. Entonces encontré que fachos los pues según su ideología política que eran los de derecha y para izquierda los consideraban mamertos.
Yo no, yo no sé eso de mamerto. Yo la verdad sigo sin entender lo del famoso mamerto, pero me llama mucho la atención porque en mi pueblo a un muchacho le decían mamerto, pero él porque era como bobo. Él era muy charro. A mí también me sorprendió un poquito eso porque Sí, uno mamerto es como un bobito, sí. pues como retrasado y ya verlo como en esos términos de facho para derecha y mamerto para izquierda es como pues raro. Sí, miren que esto va más allá de una guerra gramatical. Es muy importante el concepto que se dé, o sea, cómo usted nombre a una persona. Yo trabajo mucho eso en las escuelas. Como usted como profesor nombre a un estudiante, ese es el, el prejuicio que usted va a tener sobre ese estudiante. Si usted a un estudiante le llama, este es el cansón, téngalo por seguro que va a ser el cansón. Si usted se llama el fastidioso, ese va a ser el fastidioso y se da mucho en los docentes. Pero miren este concepto, antes de darle la palabra a Estefanía, a Wendy, yo les agradezco la buena participación que han tenido. Voy a darle la oportunidad a otros como para poder hacerlo del control y ya les doy la palabra a ustedes. Evidentemente, la palabra facho viene del fascismo, que también Jeffrey lo escribió en el, Jeffrey fue, ¿cierto? Sí, en el chat, de la palabra fascismo. Yo les voy a invitar a que busquen en internet qué fue el fascismo. Evidentemente le escriben a Héctor Abad en su oficina facho los estudiantes que en su época se les llamaban los mamertos, es decir, a los de izquierda, los que estaban en los grupos de defensa de la educación, porque lo que fueron a decirle al maestro Héctor Abad es, venga, vamos a actuar de manera violenta, me pongo yo un poco de ejemplificación, vamos a ponernos una capucha y vamos a tomarnos la rectoría o a tomarnos... Me imagino que aunque no queda muy expreso en la película, pero esa fue la invitación que le hicieron. Y ahí es donde Héctor Abad dice, no, es que yo soy un médico que defiende la vida. Yo estoy en contra de cualquier violencia. Y como estuvo y se alejó de ese grupo radical de la universidad en su momento, entonces ahí mismo el estigma y se le tilda, usted es un facho. Pasa en el país ahora. Mijo, no me hable que usted es un guerrillero. Mija, no, 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 ¿qué es eso? Usted tan uribista. Entonces empiezan a tirar al polo. Entonces usted es de derecha, usted es de izquierda, usted es en revolucionario, usted es esto. Y en su momento, a Héctor Abad, miren que queda muy bien ejemplificado en esa película. Para la gente del común, para la gente, para los grupos paramilitares, él era un comunista que era reo de muerte porque pensaba diferente. Y para los de la universidad, él era un fascista que también había que matar porque pensaba diferente. Entonces, miren ustedes ahí la importancia de esos dos conceptos. Wendy, adelante. Permíteme, Wendy. Ospina, Luisa Fernanda Ospina. Buenos Ya días, tengo la profe. participación. Adelante, Luisa Fernanda. Perdón, primero Wendy y después Luisa Fernanda. Profe, más que todo, pues como el tema de la definición, ya que lo dijeron, esos términos se utilizaban solamente pues en el tema político y cosas así por el estilo, pero ahora ya no lo utilizan en temas políticos, sino que lo utilizan como una ofensa para todo. Entonces eso era lo único que quería pues como anexarle a las explicaciones que ustedes han dado anteriormente, que eso se veía mucho solamente en temas políticos, se hablaban en temas políticos, en todo ese tema, pero ya se salió de temas políticos y abarca pues todo en general y eso se toma como una ofensa. Sí, señora, se volvió parte del discurso, parte de las palabras como parce, como marica, que se han generalizado pues en la jerga popular y ni siquiera tienen un sentido. Ay, no, no, no seas de izquierda, no seas facho, no seas mamerto, y ni siquiera se entiende el sentido de esto. Lo mismo la palabra comunismo, que creo yo que bueno, la mayoría de ustedes no sabían qué era eso del comunismo, como ese sistema de gobierno o algo. Listo, entonces voy a preguntarle a Juan Felipe. Juan Felipe Torres, ¿cómo estás? Ah, profe, muy bien, usted. Muy bien, sí, señor Juan Felipe. Dentro de los documentos que revisaste, para el maestro Héctor Abad,
Héctor Abad, ¿cuál era la mejor de las medicinas? ¿Cuál era la mejor de las Profe, la medicinas? prevención. ¿Y por qué? ¿Cómo asocias eso de la prevención a los otros materiales que revisaste? Porque desde la prevención se pueden, digamos, evitar o sí prevenir múltiples enfermedades. Pues porque se ha centrado pues mucho en la enfermedad, en la enfermedad o en la rehabilitación, cuando desde la prevención se pueden generar mm, cambios y sí, se pueden prevenir muchas cosas que pueden ser graves. Muy bien, Juan Felipe, muchas gracias. Alejandro Salazar, adelante. Profe, pues además de lo que menciona Juan Felipe, que es muy importante, que es como tal prevenir la enfermedad, es también tomar en el sentido de la salud, pues de saludista que mencionaba Héctor Abad, en el que mencionaba que hay que hacer actividades para prevenir el costo mayor. Y el costo mayor es la enfermedad crónica, las muertes, las pérdidas de vidas humanas, la pérdida de calidad de vida, ¿cierto? Además de que, pues, descuidamos a las poblaciones por lo mismo, en el sentido de que esperamos a la enfermedad. Entonces no llegamos a las comunidades y decimos cuáles son las falencias que hay. Volviendo otra vez al tema de las 5A, del alimento, el abrigo, esa falta de empatía y afecto que tienen, ya sea por una falta de hogar, o sea, por muchas cosas. Entonces, como que la prevención es lo mejor porque sería el costo menor a comparación de un sistema de alto costo, ¿cierto? Entonces, digamos que la prevención serviría, según Héctor Abad, para prevenir esos altos costos de salud y poder dar mayor cubrimiento a mayor población. Muchas gracias, Alejandro. Y creo que, bueno, nosotros vamos a seguir buscando y analizando a Héctor Abad como salubrista, pero es fundamental entender en ese proceso salud-enfermedad donde eh, la mayoría, digamos, del campo de la salud se han centrado en la enfermedad, en lo que está mal. Entonces, ¿cómo atendemos, intervenimos eso que está mal? Y Héctor Abad, dentro de su legado, lo que nos planteó es, nosotros los convocados a ser salubristas tenemos que trabajar es por la prevención. Antes de darle la palabra a Wendy y a Luisa Fernanda, voy a preguntarle a Ricardo Antonio. Ricardo Antonio, buenos días. Buenos días, profe. ¿Cómo amaneciste? Excelente, ¿y usted? Muy bien, Ricardo. Ricardo, ¿qué es lo que más te ha llamado la atención de Héctor Abad como salubrista? ¿Qué es algo así que tú dices, hombre, es que por acá es el campo de la salud pública, lo que yo estoy haciendo? ¿Qué es lo que más te ha llamado la atención? Lo que más me ha llamado la atención es que a pesar de la época, él estaba muy adelantado en el pensamiento y creo que por eso lo tildan de comunista, porque él se iba mucho a lo social. En su discurso, pues lo que leí en la película puede evidenciar que él fue una persona que buscaba como el bien de la comunidad, de la igualdad, de la equidad, y como el discurso comunista está muy enfocado a la igualdad, a que todo debe ser compartido, quizás por eso muchos sectores de la sociedad colombiana de esa época lo tildaban de comunista, ¿cierto? Y por eso yo me llamó pues la atención que él está muy adelantado en la época, porque ahora los discursos que se ven de los políticos y de las personas que están ya metidas en el poder público van encaminados a lo social, ¿cierto? Pero él fue uno de los precursores de poder, entonces, como lo decían mis compañeros, prevenir la enfermedad para tener más cobertura en las comunidades, evitar mayores costos a la hora pues de solucionar inconvenientes de salud. Eso fue lo que más me llamó la atención y por eso pues creo que facilitó que muchos estudiantes de la época lo siguiéramos y aquí estamos nosotros estudiando su legado, ¿cierto? Como profesional de la salud, como maestro, como doctor, ¿cierto? Eso fue lo que más me llamó la atención. Listo, Ricardo, muchísimas gracias. Jessica Tatiana, ¿qué fue lo que más te llamó la atención del texto leído sobre la salud pública?
Buenos días, profe. Profe, yo tomé nota, pero no recuerdo si estaba bien. Más que todo, hablaba como, pues, ay, profe, no sé, realmente no recuerdo. Lo estaba leyendo y sé que hace mucho énfasis pues en todo el proceso que pensaba Héctor Abad sobre la prevención, sobre el bienestar de las personas, sobre la unión y las condiciones saludables que tenía pues cada uno. Entonces yo sé que en parte como la del trabajo en las comunidades, la medicina, la humildad, la prevención y todos estos casos que se podían eh, como implementar para mejorar como toda el área de la salud pública. No sé si esté bien porque lo leí hace 15 días y no le pegué la repasada, entonces se me da un poco como la idea. No te preocupes. Santiago Pulgarín, buenos días. Buenos días, profe. ¿Cómo amaneció? Profe, muy bien, ¿y tú? Ah, muy bien, Santiago. Santiago, ¿alcanzaste a ver algunos de los videos del canal donde aparece Héctor Abad como salubrista? Profe, no. ¿Qué material alcanzaste a revisar? Profe, vi la película y revisé el texto. Y del texto, ¿qué fue lo que más te llamó la atención? ¿Qué claridades te dio ese texto? Profe, me llamó mucho la atención sobre el contexto que se da sobre el sistema de salud en Colombia. Decía que uno de los factores era la pobreza, pero el que más afectaba era como la distribución de los recursos, porque solamente el 16 o 20% de la población contaba con buen acceso a la salud, como el pago de especialistas, pago en clínicas privadas, entre otros, mientras que el 80% de la población es como la precariedad en hospitales municipales, no se contaban con los equipos necesarios para la atención. Y eso es lo que me llamó como más la atención sobre esto. Y también sobre los hallazgos que hallaron los salubristas que se mencionan ahí. Creo que Bejarano, Medina, algo así, profe. Y sobre que lo que más afecta en la actualidad son los accidentes y algunos padecimientos que aún no se han controlado en sí. Muy bien, Santiago. Muchísimas gracias. Ana María Osorio, adelante. Profe, yo quería resaltar en esta pregunta de cuál era la mejor medicina para él, en la parte en que él estaba tan seguro que la mejor medicina era la prevención, que cuando llegó, creo que la India le aplicó la vacuna, una vacuna que nunca a nadie se la habían puesto a su hijo. Entonces, ¿qué tan seguro tenía que estar que esa vacuna le iba a servir y le iba a ayudar a que no le diera la enfermedad que, digamos, no sé, lo puso como un ratoncito de laboratorio a ver si recuerdo bien que él daba, como no sé, por decir vuelta, a ver si tenía fiebre, a ver qué segundos síntomas tenía. Pero qué tan seguro tenía que estar que la vacuna le iba a servir, que se la puso a su hijo, que tanto lo quería. Sí, una de las cosas que resaltaban en el maestro Héctor Abad es que lo que decía, él lo hacía, ¿no? Intentaba en todo momento ser coherente. Para mí lo más difícil para nosotros como saludistas es esa coherencia. Yo recuerdo que yo cuando llegué a la facultad yo fumaba muchísimo cigarrillo. Yo en España empecé a fumar demasiado porque allá todo el mundo fuma. Entonces mientras estuve en la formación yo me envicié terriblemente al cigarrillo y cuando llegué a la facultad pues llevaba mi cajetilla de cigarrillos y yo dije, yo no puedo estar haciendo esto. Me costó dejar el cigarrillo y de vez en cuando a uno le da como ganas de fumar, pero lo que a mí me llama a dejar de fumar es intentar esa coherencia. Hombre, si nosotros estamos estudiando, trabajando en una Facultad Nacional de Salud Pública, como mínimo dar ejemplo frente al sistema de vacunación, frente a la prevención, frente al no consumo de alcohol, de tabaco, porque tenemos que
ser coherentes, y esa era una de las particularidades del maestro Héctor Abad, que él intentaba en todo lo que planteaba desde la teoría hacerlo en la práctica, y era un seguidor, un fanático, como decían sus hijas, de los sistemas de vacunación, porque él insistía que la prevención era la que más vidas curaba. Muchísimas gracias, Ana María. Melanie, buenos días. Melanie, ¿todavía está así? Buenos días, profe. ¿Cómo amaneció? Bueno, Melanie, una pregunta. Héctor Abad, para la crianza de los niños, tenía, digamos, como una frase que le dijo a su hijo frente a la crianza. ¿Cuál era esa frase que le decía frente a la crianza de los niños? Profe, no era que si querían que el niño fuera bueno, que lo hicieran feliz. Y si quería que fuera más bueno, que lo hicieran Que más lo hiciera feliz. más feliz. Sí, Muy señor. bien. ¿Tú qué crees de eso? Profe, pues que en parte es cierto, una persona feliz es una persona ay, perdón, profe, que es que estoy corriendo porque voy para el trabajo. Una persona feliz es una persona que comparte pues como esa felicidad y que la transmite y busca pues como que las otras personas puedan serlo también. Muy bien, Melanie. Cristian Duque, ¿tú qué crees de lo que dice tu compañera Melanie? Hola, profe, buenos días, ¿cómo están? Profe, que para mí es supremamente importante esto que decía Héctor Abad. ¿Por qué? Porque lo que se le entrega a un niño, lo que uno aprende en la niñez, o lo que absorbe, lo que se le enseña es como la base para toda la vida. Lo que va a hacer de que usted sea una buena persona, que usted pueda entregarle también a los demás ese amor y como irradiar esa felicidad que sus papás tuvieron y que fueron como las bases para, para la crianza. Entonces, para mí es indispensable para entregarle como una buena persona a la sociedad. Y miren ustedes acá algo muy importante. Todos estos elementos que nosotros estamos viendo de Héctor Abad como salubrista, uno empieza a decir, ¿y qué tendrá que ver la felicidad con la salud? Miren lo que está diciendo el compañero Duque. Cristian Duque, hombre, es que las personas cuando tienen unos estados emocionales de bienestar son personas que tienen mayor salud. Por eso nosotros desde el campo de la salud pública trabajamos en el campo de la salud mental, trabajamos en muchos de esos campos. Esas AES, esas 5A que nos plantea Héctor Abad, resumen lo que para nosotros debe ser ese campo de la salud pública. Alejandro Salazar, adelante. Profe, bueno, yo como quería como dar como una breve conclusión al respecto de todo lo que hemos hablado, con respecto a relacionarlo también con el texto, con la parte que mencionaba como lo que era esencial para Héctor Abad, esas 10 reglas que él decía, y que yo las puedo resumir como que la primera es, no todo lo que está escrito es real, ¿cierto? Pues uno tiene que ser crítico ante lo que lee, ante lo que se basa y hay que seguir estudiando, ¿cierto? Pues porque el conocimiento es efímero y además se avanza, ¿cierto? Y eso también se contrasta con el sentido de la pregunta que ahora hacías de cómo era Héctor Abad en la salud pública, o sea, qué pensamiento tenía Héctor Abad, y yo digo que tenía un pensamiento muy avanzado para la época, ¿cierto? Porque a pesar de que en su época no había mucha literatura, mucha bibliografía al respecto, él tenía muy claro cuál debería ser el direccionamiento o cómo debería ser el camino que se debería tomar con la salud pública, especialmente dentro de Colombia y específicamente dentro de Medellín, ¿cierto? Para poder dar solución a muchas problemáticas. El otro era que los problemas no se tenían que solucionar de entrada, ¿cierto? Sino como sobre la marcha, a través del camino, el diálogo, la construcción. Y eso también va ligado a la tercera, y es trabajar en unión. Porque es que, como él decía, y es algo que todavía se sigue viendo hoy, hay mucho regionalismo, mucha lucha de clases, de razas, eh, y como que cada uno va por su propio interés. Entonces, no, él decía que era mejor trabajar como amigos, ¿cierto? Y no como enemigos.
Y también él decía que uno no se podía como quedar con lo pasado, o sea, como en el sentido de que es que yo tuve un conflicto en el pasado contigo, entonces yo ya no puedo volver a trabajar contigo, o yo no entiendo ese tema y ya nunca lo voy a volver a entender, ¿cierto? También se puede tomar por ese sentido. Otro es no desesperarse, ¿cierto? Que es la primera palabra y es la paciencia, ¿cierto? El ir trabajando poco a poco por un bien común. Y también mencionaba la otra que no somos, que el enemigo no es la otra persona. O sea, las enfermedades de la sociedad son otras. Es la muerte prematura, es el sufrimiento, ¿cierto? Esa insatisfacción humana que tiene el ser humano, valga la redundancia. Y también el séptimo decía que mediante que uno no sea el agente de cambio, ¿cierto? O mediante que uno no logre hacer un cambio para sí mismo, para el país, es innecesario y de hecho no sería objetivo ideal salir del país a ofrecer el cambio en otro lugar, ¿cierto? Pues cuando somos los mismos que podemos seguir haciendo surgir a Colombia. Octavo, y él lo resume en el primer renglón o en las primeras palabras, el enemigo es fuerte, porque el enemigo siempre quiere acabar con uno y pues en el caso de él que miremos que diferentes corrientes, como ya hemos mencionado, lo querían tachar ya sea de mamerto, de facho, de comunista, ¿cierto? Porque pues como no se identificaba con un ideal, entonces era enemigo de todo el mundo, ¿cierto? Por así decirlo. El último, no sabe, no caer en lo de que si es bueno o malo, porque pues todo tiene contrastes, ¿cierto? Y lo último, ser humilde, pues yo también le Perdona ahí, adicionaría. Alejandro. En esa parte es, no toda vida es buena ni toda muerte es mala. Ah, sí, sí, sí. Que él esa parte ahí la relaciona mucho es con la eutanasia, que más Ujú. adelante vamos pues como a mirar un poco, pero es relacionado con la muerte. No toda muerte es mala, ni toda vida es buena. Listo. Ahí, perdón, profe, por esa, por eso que me pasó. Y lo último es que ser humilde, ¿cierto? Pero yo también adicional a eso, doctorado, le adicionaría ser humano, porque lastimosamente yo creo que en la academia, en el campo de la salud, también los saludistas caemos en el error de perder la humanidad. No solamente la humildad, porque ya nos creemos que tenemos un conocimiento absoluto, y esto también volver a la primera regla de que hay que seguir siendo críticos, hay que seguir creciendo, hay que seguir estudiando, hay que basarnos en diferentes bibliografías, ¿cierto? Y diferentes autores. Y también perdemos esa humanidad, porque ya vemos como la enfermedad como algo normal, como algo del común, como algo que ahorita, si no estoy mal, mencionaba un compañero, de que ya vemos la muerte como, pues, algo común, si vemos a un indigente comer de la bolsa de la basura y no, es normal. Entonces, también como esa pérdida de humanidad que también estamos manifestando actualmente. Eso es todo. Muchísimas gracias, Alejandro, por recordarnos ese decálogo tan bello, porque para mí ese es el derrotero para nosotros los salubristas. Esas 5A que empiezan a profundizarse en ese gran decálogo de lo que debemos hacer los salubristas en Colombia. Wendy, adelante, ya contigo finalizamos las palabras para dar por finalizada la clase y que puedan organizarse para la clase de 8. Profe, haciendo como énfasis a lo que decía Alejandro en todo el tema de Héctor Abad como salubrista, también él hizo pues como el tema de los importantes proyectos de salud que mejoraron pues como la vida de los colombianos y también una parte que me interesó mucho que él fue uno de los que aspiró a la creación del año rural obligatorio, pues que inventó como todo este tema de los rurales de salud y participó en las primeras campañas masivas de vacunación, luchó y defendió los aspectos básicos para el bienestar de la población. Y que también él era muy, pues como muy pendiente y sabía cuáles eran las primeras cosas de muerte en Colombia. Y también decía que la violencia era, pues que era como factor de muerte por donde Colombia pasaba esta ola de muerte y que el Estado no hacía nada por culpa del narcotráfico y el paramilitarismo. Y él también decía que todo este tema de las causas de muertes y en Colombia era también por falta de higiene y falta de programas de prevención en salud. Y centrado a eso, generó algo que fue muy importante para el país. En Santo Domingo creó el primer grupo de mujeres campesinas promotoras de salud
y eso pues no sentó muy bien en esa gran estirpe del ego de la sociedad de la medicina tradicional antioqueña, porque capacitar a unas mujeres campesinas que no han llegado a la universidad en promoción de la salud, eso pues no estaba bien visto. Y esa creación de esas promotoras rurales de salud fue la que inspiró el Año Rural. Entonces, miren ustedes lo importante de romper con esas estructuras que se tienen trazadas. Bueno, chicos, entonces les deseo, voy a finalizar la grabación acá para subirla al canal para que ya